Se está grabando. No, sí. Bueno, em, vamos a hacer este ejemplo, a comenzar a hacer ejemplos de este tipo para poder ver el análisis de las gráficas y también pues lograr determinar algunas cositas que nos pueden pedir. Entonces, vamos a ver. Bueno, cualquier cosa me escriben por el chat si no pueden hablar, pero también pueden preguntarme. Sí, tengo 31. Espero que no se me... Bueno, dice así, este ejemplo, a continuación se presenta un cuadro que resume información sobre la primera y segunda derivada de una función f con dominio R con excepciones en -1 y 1, las restricciones, en el cual es continuo. En la parte inferior se incluye, bueno, aquí, esto de acá se lo puedo agregar, pero de momento no me interesa mucho. Esto, ahorita vamos a ver después eso. ¿Ok? Y entonces tenemos las gráficas de la primera y segunda derivada. Como pueden notar, primera instancia tenemos f', donde es positiva, donde es negativa. Vean que es positiva, negativa, negativa, negativa y después positiva. Luego, la segunda derivada es negativa, negativa, positiva, negativa, positiva, positiva. Entonces, para que vean que a veces, pues, hay que estudiar qué es lo que sucede en cada intervalo. Entonces, la primera pregunta que dice es que veamos los intervalos de monotonía. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí como una solución para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la número 1, intervalos de monotonía. A ver, lo primero es tratar de... la monotonía se obtiene con la primera derivada. ¿Ok? Acordémonos acá. Aquí está. Aquí. ¿Verdad? Dice que si es mayor que cero, entonces es creciente. Si es menor que cero, es decreciente. Y si es igual a cero, es constante. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es como esto se determina con el signo de la primera derivada, vean que esto es positivo, negativo. Aquí yo voy a hacer trampa y vean que como es positivo, entonces tengo que poner, puedo poner esto, positivo, negativo, 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 negativo y luego positivo. ¿Ok? Y de la misma manera con la segunda derivada. Recuerden aquí otra vez. Vámonos. eh, ¿Qué pasó? Algo pasó. ¿Qué pasó acá? Ah, mm, esto se mueve. Bueno, no sé cómo fijarlo.
Em, y para este otro caso, acuérdense, voy a subir aquí un poquito. Aquí habíamos dicho que cuando es negativa, la segunda derivada es cóncava hacia abajo, cuando es positiva es cóncava hacia arriba, y si es igual a cero es lineal. Entonces aquí mismo podríamos decir, ¿verdad? Que esto es cóncava hacia abajo, después hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Entonces, número uno, vamos a ver, vamos a ver dónde es creciente y decreciente, ¿ok? Entonces vamos con creciente. Es creciente en, bueno, dos puntos. Va a crecer desde menos infinito hasta menos 3, que es esto que tenemos acá. A menos infinito hasta menos raíz de 3. ¿Ok? Eso va abierto. Luego, podemos poner y desde acá. Este sería el desde raíz de 3 hasta más infinito. Luego vamos a ver dónde es decreciente. Decreciente es cuando sea negativo, entonces va a ser desde menos raíz de 3 menos uno, desde menos uno hasta uno, y luego viene desde uno hasta raíz de 3. ¿Ok? Estamos claros ahí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora, bueno, estos valores que están acá, vamos a ver, vamos con que son los máximos y mínimos relativos. ¿Ok? Estos valores que están acá son como los valores del f, la evaluación del f, ¿no? O sea, este de acá sería f de menos raíz de 3. Este sería f de 0. Y este sería f de raíz de 3. ¿De acuerdo? Es lo que representa. Ahora, noten que nos están pidiendo los máximos y mínimos relativos. En nuestro caso, ¿se acuerdan que se alcanza el máximo cuando la primera derivada pasaba de ser positiva a negativa? ¿Ok? Y el único lugar donde eso pasa es aquí, en este de acá. Entonces, voy a poner aquí máximo relativo. Sería el punto, entonces, menos raíz de 3, coma, y aquí tendría que poner f de menos raíz de 3. ¿Ok? Pero eso es menos raíz de 3 por la que me están dando en los datos, menos raíz de 3 elevado a la 3 dividido entre 2. ¿Ok? Ahora veamos la parte de, por ejemplo, a ver, en cero. Vean en cero que, puedo decir yo en cero que hay un máximo o un mínimo relativo. Vean, cuando nos vamos aquí arriba, había unos criterios, ¿verdad? Vean que la primera derivada dice que es
Si es igual a cero es constante, pero, o sea, si f' es igual a cero es constante, pero aquí nos dicen que, vamos a ver aquí, acá. Si f' dice no cambia de negativa a positiva, o viceversa, ¿no? Em, no cambia de signo, dice en el número, entonces no es no es ni mínimo ni máximo. Entonces noten que la única manera es que cambia de signo. Por lo tanto, en la primera derivada solo cambia de signo en menos raíz de 3 y en raíz de 3. Entonces, vamos a poner el mínimo relativo, que sería desde raíz de 3 hasta, y bueno, pongo el valor que nos están dando, que sería raíz cúbica de 3 a la 3 dividido entre 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos están diciendo ahí? Ese sería el punto. Ahora vamos con los intervalos de concavidad, porque es la tercera pregunta que tenemos acá. Intervalos de concavidad. Excelente. Entonces, recuerden que estos se van a determinar con el signo de la segunda derivada. Por lo tanto, ahora tendríamos que em, decir cuándo es cóncava hacia arriba, ¿no? Cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Entonces, la concavidad hacia arriba, la tengo que ver en la gráfica. Vean que, bueno, en la tablita, es cóncava hacia arriba desde -1 a 0 y luego desde 1 a raíz de 3. Perdón. Vean, aquí me equivoqué. Aquí es al otro lado, porque es positiva. Entonces va a ser desde 1 hasta más infinito. ¿Ok? Entonces es desde -1 hasta y desde 1 hasta más infinito. Y cóncava hacia abajo va a ser cuando es negativa. Entonces vean que es desde menos infinito hasta -1 y desde 0 a 1. ¿Ok? Luego, eh, bueno, ahí termina eso. Lo otro son los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Entonces, este sería como la 4, ¿verdad? Puntos de inflexión. Recuerde que los puntos de inflexión son aquellos puntos en donde la concavidad eh, cambia, ¿verdad? Eso lo determinamos con, por ejemplo, aquí cambia concavidad y también cambia concavidad aquí. Cuando eso pasa, entonces decimos que los puntos de inflexión, en un primer caso, va a ser, eh, a ver, negativa, negativa, positiva. Ok, ok. Ahora, noten aquí, vean acá, que acá, digamos,
ustedes tienen esta parte en donde esta es de eh, negativa a positiva en -1. ¿Ok? Eso es en -1. Pero si nosotros nos vamos acá a la parte de, vamos a ver, los puntos de inflexión, ¿ok? Dice que si la concavidad de F cambia de ser hacia arriba hacia abajo, dice en un punto C, F de C. Decimos que es un punto de inflexión. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que tiene que pertenecer al dominio, porque nos dice a nosotros que tengo que, o sea, es un punto C, F de C. Y si ustedes notan, cuando vale -1, el dominio, en el dominio es una restricción el -1. Por lo tanto, no podemos tomar ni -1 ni 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero vean aquí. Aquí es una parte donde cambia, hay un cambio. Aquí luego hay otra parte y también aquí hay otra parte. Son tres lugares. Entre -1 y 1 no se puede porque no son parte del dominio. El único que nos queda es 0. Por lo tanto, puntos de inflexión, ¿verdad? Recordar, voy a ponerlo acá en rojo. Recordar que se dan en valores del dominio. En valores del dominio. ¿Ok? Entonces, en este caso, -1 y 1 son restricciones. Restricciones en el dominio. ¿Ok? Entonces, lo único que ponemos es, nos queda x igual a 0. Y eso significa que es f de 0 es igual a 0 por lo que nos están diciendo acá, ¿no? O sea, esa es la imagen. El punto, el punto de inflexión es 0,0. ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? ¿O todo quedó claro? Todo claro. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a pasar a este ejemplo. Ahora nos van a dar una gráfica y nosotros vamos a tener que determinar bueno, algunas cuestiones que nos están pidiendo, ¿no? A partir de la gráfica. Entonces, lo primero es, dice que son los intervalos de monotonía. Y eso lo tenemos que tener muy presente, que eso se calcula, digamos, o se determina con la primera derivada. Entonces, bueno, aquí dice, a continuación se presenta la gráfica de la primera derivada. Esta gráfica es de la primera derivada de una función f de dominio, dice R desde -1 a 1, es decir, la gráfica del f'. Esta no es la gráfica del f, es la gráfica del f'. Y tenemos que determinar los intervalos de monotonía de f.
valores donde se alcanzan los extremos relativos, los intervalos de concavidad y luego aquí una pregunta que dice abscisa del punto de inflexión de F. Muy bien. Ok. Lo primero son los intervalos de monotonía. Tenemos que recordar que son esos puntos donde la función, la gráfica de la función es cero, o sea, donde la derivada interseca el eje X. Donde f' de X es cero, o sea, cuáles son esos puntos, y también donde se indefinen. Y en otras palabras, es donde hay asíntotas verticales. ¿Ok? Entonces, si ustedes notan, aquí, por ejemplo, esta es una asíntota vertical y esta es una asíntota vertical. Esta que está aquí es una asíntota horizontal. O sea, son valores donde la función va a pasar cerca, pero nunca va a tocar. Y la derivada se hace cero en este punto, se hace cero en este punto y se hace cero en este otro punto. Entonces, lo primero es, como solución, ok, notar que, dos puntos, f' de x es igual a cero en x igual a, bueno, esta que está aquí, la primera es menos raíz de 3. La otra es la intersección, que sería con cero. Y luego con raíz de 3. X igual raíz de 3. Entonces, es lo que tenemos en primera instancia. Además, ¿ok? ¿Dónde se indefine la primera derivada? Se indefine, estas son las asíntotas verticales, en dos puntos. Vea que solo tengo dos opciones, ¿no? X igual a menos uno y X igual a 1. O sea, son las dos que tenemos. Por lo tanto, entonces, vamos a ver los intervalos de monotonía. Vamos a ir contestando. Número uno. ¿Dónde la primera derivada es positiva? O sea, porque acuérdense que tengo que ver dónde es positiva, dónde es negativa. Voy a poner aquí creciente, ¿no? Creciente es donde f' es positiva. Es positiva. Dos puntos. Entonces, vean. Es positiva desde menos infinito. Digamos, esto se hace en el eje X, ¿no? Viene desde menos infinito hasta dónde? Hasta menos raíz de 3. Luego va a ser desde raíz de 3 hasta más infinito. Eso es, o sea, la gráfica está por encima del eje X en esos intervalos. Por lo tanto, sería desde menos infinito hasta menos raíz de 3 y desde raíz de 3 hasta más infinito. Ahora voy con decreciente, ¿cierto? O sea, donde f' es negativa. Vámonos aquí. Lo que tenemos es que es negativa desde menos raíz de 3
hasta donde tengo la asíntota, que sería -1. Luego, desde -1 hasta 0 abierto, porque cuando vale 0, o sea, interseca el eje X, entonces no es negativa. Entonces, hasta 0 abierto, después desde 0 abierto hasta a este valor que está acá, que sería 1 abierto, y luego desde 1 abierto hasta raíz de 3 que es abierto. Entonces lo voy a poner acá. El primero va desde raíz de 3 hasta -1. ¿Ok? Que es esta primera parte. Menos raíz de 3 a -1 y después desde -1 hasta 1 puede ser, ¿verdad? O sea, desde menos raíz de 3 a -1, desde -1 hasta 1 abierto, exceptuando el valor en 0. Puede ser escrito así. Y desde el 1 hasta el raíz de 3 abierto, ¿ok? Hasta el raíz de 3 abierto, porque si lo pongo cerrado, incluiría el punto de intersección y ahí no es negativa. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se entendió bien. Me confirman, por favor. Ok. Ahora, la otra pregunta dice, valores donde se alcanzan los extremos relativos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que los extremos relativos, cuando digamos, con qué criterio podría determinar eso? A ver si lo recuerdan. Ujú. ¿Lo recuerdan o no? Alguien que me conteste. Bueno, nadie me contestó. Sería cuando la primera derivada cambia o sea, es un máximo relativo cuando cambia de positiva a negativa y es un mínimo cuando cambia de negativa a positiva. Entonces, en este caso, vean que los cambios de positiva a negativa suceden aquí, en raíz de 3 y menos raíz de 3. Entonces, desde positiva a negativa va a ser el máximo, ¿no? Positiva a negativa. Luego, en raíz de 3 va a ser desde negativa a positiva. Entonces, esos son los dos valores que tenemos. Por lo tanto, voy a decir, esta es como la parte 2. Los valores son, ¿ok? Ok, se alcanza un máximo en
Entonces, de positiva a negativa sería x igual a menos raíz de 3. ¿Ok? Y se alcanza un mínimo en x igual a raíz de 3. ¿Ok? Entonces, acuérdense de esto. El máximo es que pasa de positiva a negativa y este va a pasar de negativo a positivo. Y como pueden ver ustedes aquí en la gráfica, pues pasa de positivo a negativo en raíz de 3 y pasa de negativo a positivo en raíz de 3. Muy bien. La otra pregunta es, intervalos de concavidad de la función f. Entonces, veamos la gráfica. Analicemos esto. Los intervalos de concavidad, bueno, al menos aquí, desde menos infinito hasta menos uno, no hay ningún cambio de concavidad. Luego, de 0 a 1, sigue siendo cóncava hacia abajo. O sea, todo esto es cóncavo hacia abajo. ¿Ok? ¿Eso es lo que nos están pidiendo? ¿Dónde? Ajá. De concavidad. Exacto. Entonces es cóncava hacia abajo. Acá y acá sigue siendo cóncava hacia abajo. De 0 a 1. Y aquí sigue siendo cóncava hacia abajo. Vamos a ver. Ujú. Ok, pero vamos a ver, con el criterio, acordémonos que, bueno, es que esta es la primera derivada, ¿no? Ok, pero esta es la de la función f'. No es de la, esta, digamos, esta es la gráfica de la función f', no es la gráfica de la función f. Ok, entonces tenemos que determinar esto a partir de la segunda derivada. Entonces no podemos ver la gráfica como tal a menos de que nos basemos en la primera derivada. Entonces, primero tenemos que saber que cuando, vamos a ver, revisemos aquí un momentico. Ve, este es el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, dice que cuando, aquí está, aquí vimos este tipo de, estas gráficas que están aquí, vean. Cuando la gráfica es creciente, esta es creciente y esta es creciente. Entonces, em, ok, bueno, aquí es convexa, aquí es cóncava hacia abajo, este es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Cuando es decreciente, también, o sea, tengo que es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, vamos a determinar lo siguiente con la primera derivada.
Vean acá. A ver, lo voy a poner aquí. Ese sería el número 3. Intervalos de concavidad. ¿Ok? Entonces, eh, cuando la gráfica que vemos es decreciente, ven acá que es decreciente, su derivada es negativa. O sea, f' es decreciente, entonces f' es negativa. Vamos acá. Ok, aquí vemos decreciente. Entonces, la derivada es negativa. Voy a ponerla aquí como una reglita. Intervalos de concavidad. Y vamos a poner una notita que dice así. Cuando la gráfica que vemos es decreciente, aquí. Cuando la gráfica, voy a ponerlo acá un poco. Cuando la gráfica de f', así, es decreciente, la función f'' es negativa. ¿Ok? Y cuando la función era negativa, vámonos acá. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Cuando era negativa, entonces es cóncava hacia abajo. Y si es positiva, cóncava hacia arriba. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Es decreciente. La función f' es negativa, o sea, la segunda derivada es negativa. Y por lo tanto, f es cóncava hacia abajo. De la misma manera, ese es como número, voy a ponerle A. Voy a poner ahora B. Cuando la gráfica de f' es creciente, la función f'' es positiva. Y esto me va a significar entonces que f es cóncava hacia arriba. Muy bien, ven acá.
cuando es decreciente, o sea, sería este caso y sería este otro caso que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pongo? Dice que es decreciente, entonces voy a poner cóncava hacia abajo. O sea, así como si fuera cóncava hacia abajo. Cóncava, cóncava hacia abajo. Ok, cuando f' es decreciente. F' es decreciente desde menos infinito hasta menos uno y desde cero hasta uno. Abierto. Menos infinito hasta menos uno y desde cero hasta uno. ¿Cuándo es cóncava hacia arriba? Cóncava hacia arriba va a ser cuando f' sea creciente. Vean, esta es la derivada. ¿Cuándo es creciente? Va a ser creciente desde menos uno a cero y después va a ser creciente desde uno hasta más infinito. Menos uno a cero y desde uno hasta más infinito. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Se entendió lo que les expliqué? Me confirman, por favor. Hay que basarse en esta notita que les puse aquí. O sea, si a ustedes en el examen, o no sé, donde sea, encuentran una práctica y ven que la derivada de la función, la gráfica, es decreciente o es creciente, entonces con eso pueden sacar si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Pero obviamente si a ustedes les dan la, así como la tablita, pues lo hacen diferente como lo hicimos antes. O si le dan la función y hay que derivarla, tienen que sacarla con el criterio, los criterios que tenemos. Pero me confirman, por favor, si sí entendieron esta parte. Alguien. Justin dice que sí. Muy bien. Y luego vamos a ver lo que son la abscisa del punto de inflexión de F. Y ese es el 4. El 4. ¿Ok? Entonces, voy a recordar acá. Recuerde. Y voy a poner esto. Dice, en un punto A, B. A se llama abscisa. Abscisa. Y B, ordenada. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, la pregunta es abscisa del punto de inflexión de f, o sea, la parte del valor de x, ¿no? Lo que nos están pidiendo, la. ¿Dónde sucede eso? El punto de inflexión. ¿Dónde hay puntos de inflexión? Los puntos de inflexión eran cuando habían cambios de concavidad. Em, Muy bien. Entonces, cuando hay cambios de concavidad? Vean que esta es la derivada, ¿ok? Acuérdense que es la derivada y no es la función. Como tal, no es la función. Por lo tanto,
no podemos ver aquí esto para poder determinar cuando hay cambio de concavidad en la función. Entonces necesitamos otra forma de hacerlo. Y aquí le voy a poner otra forma que se basa en lo que ya vimos aquí en la notita A, B y C. Entonces voy a ponerles una nota así. ¿Ok? Entonces, vean que cuando era decreciente la derivada, entonces era cóncava hacia abajo. Y cuando es creciente es cóncava hacia arriba. Entonces, obviamente, cuando va a pasar de decreciente a creciente, va a ocurrir esto mismo que acabamos de ver. Por lo tanto, va a haber un cambio un cambio de concavidad. ¿Ok? Entonces, la notita dice lo siguiente. Cuando f' cambia de ser creciente a ser decreciente, ¿ok? O viceversa, entonces, vamos a ponerla acá, f'' cambia de signo, por lo cual se tiene un punto de inflexión. Entonces, otra vez, notemos aquí en la gráfica. Vean, esta es decreciente, luego empieza a ser creciente, pero vean que aquí, o sea, aquí hay un cambio de creciente a creciente, pero esto es una restricción, entonces no se toma en cuenta. Solo se toma en cuenta en los valores, ¿ok? Donde yo sí puedo evaluar el punto. En este caso, vean, es creciente y luego viene decreciente. Por lo tanto, en x igual a 0 también tenemos un punto de inflexión. ¿Se entendió esa parte? Esta es una posible pregunta potencial para el examen. Así que necesito que les quede bien clarito, por favor. No hay preguntas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, puede repetir la parte del punto de inflexión, dice Just. Sí, aquí, claro, vean. Dice, cuando f' cambia de ser creciente a ser decreciente o viceversa, o sea, puede ser decreciente, de decreciente a creciente, da igual, pero la derivada cambia de ser, o sea, en ese sentido, de monotonía, ¿no? Entonces, la segunda derivada también cambia de signo. Y cuando cambia de signo, eso significa entonces que hay un punto de inflexión. Acuérdense de esto, vean. Cuando hicimos las tablitas, cuando vean que aquí hay un cambio de signo, de negativo a positivo,
Bueno, pero esta era una restricción. Y aquí también era una restricción, ¿de acuerdo? Entonces, eso no se tomaba en cuenta, solo se toma en cuenta aquí. Vean qué pasa de positivo a negativo. Entonces, ahí hay un punto de inflexión en la segunda derivada. ¿Estamos? Bueno, y vamos a ver. Me faltaba darles también otra cuestión acá que tiene que ver con el teorema de Rolle. Ujú. Vamos a hacer más práctica en relación a esto, pero antes quisiera darles eh, lo del teorema de Rolle. Aquí va. Entonces vamos a dejar eso ahí y les voy a dar teorema, el teorema de Rolle. Ese teorema dice lo siguiente: sea f continua, ¿ok? Es una cuestión, primero, en el intervalo a, b. Y tiene que ser derivable en el intervalo abierto, que sería a, b. Si f de a es igual a f de b, entonces existe un número c que está en el intervalo abierto tal que f' de c es igual a cero. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es que yo tengo acá un eje, tengo aquí un A, tengo aquí un B, tengo un C. El C tiene que estar entre A y B. Y se cumple, por ejemplo, que este es mi f de A igual a f de B. Eso se va a cumplir. Entonces, como la función es continua, lo que va a pasar es que, bueno, digamos que la tengo ahí, ¿no? Am, Más o menos ese es como el puntito que está acá. Entonces, prácticamente es que en este, o sea, en la derivada, ¿se acuerdan que uno lo que tiene es como la recta que es tangente? Ok, en ese punto es f' de c. Y eso tenía que ser igual a cero. Ok,
Entonces, como corolario, ese es un teorema de Ron, y voy a poner aquí un corolario del teorema de Rolle. Entonces, vean que aquí nos estaban pidiendo en el teorema de Rolle que la función fuera continua en el intervalo y derivable en el intervalo abierto. Por lo tanto, entonces ahora vean, este corolario solo va a pedir que sea f continua en a, b, ¿ok? Y le suprimimos la otra condición de que sea derivable, ¿ok? En el intervalo abierto. Entonces, si sucede esto, entonces f tiene algún número crítico en el intervalo abierto a, b, ¿ok? O sea, como lo hemos digamos, lo que hemos hecho es suprimir la condición de que sea derivada o derivable en el intervalo abierto. Básicamente lo que uno puede, o sea, se puede imaginar en estos casos es que la función, o sea, va a conservar la condición que vimos antes de que f de a, por ejemplo, acá, van a ser iguales. ¿Ok? F de a es igual a f de b. Y puedo poner aquí un a y puedo poner aquí un b. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el hecho de que diga que f' de c es igual a cero, lo que considera es que la recta es una tangente horizontal. Eso lo habíamos visto ya. En este caso, al suprimirle la condición, nos puede quedar una gráfica de este estilo, vean. ¿Ok? Digamos que este sería como el valor en c y no necesariamente digamos, vamos a tener la derivada de la función en c. Entonces, es lo que uno se podría imaginar en unos casos de esto. Vamos a ver una aplicación. Vamos a ver aquí, ejemplo. Aplicaciones del teorema de Rolle. Am, vamos a ver. Número uno, hallar las dos intersecciones con el eje X de la gráfica voy a poner acá f de x igual a x a la 2 menos 3x más 2. Y probar que f' de x es igual a 0 en algún punto.
entre las intersecciones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con el teorema de Rolle, ¿ok? Noten que f de x es igual a, puedo factorizar esto. Sería, bueno, x a la 2 menos 3x más 2, pero eso factorizado es x menos 1, x menos 2, ¿ok? Es la factorización. Por lo tanto, las intersecciones con el eje x son 1,0 y 2,0. Entonces, de acá notamos que f de 0, perdón, f de 1 es igual a f de 2. Porque recuerden que este que está aquí es f de 1 y este que está acá es f de 2. Muy bien. Ahora, como la función es derivable, como la función es derivable, voy a poner aquí, por Rolle, que sería el teorema, se sigue que existe un c, que sería un número c, que va a estar en el intervalo, que sería desde 1 a 2, entre los puntos, acuérdense. Vean que es 1 y 2. Van a estar entre los puntos, tal que f' de c es igual a 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo es aplicando el teorema de Rolle? Vean, acá. Si yo tengo que ambas son iguales, entonces por el teorema de Rolle sucede esto. Luego puedo poner acá, ¿ok? Como para comprobarlo. En efecto, ¿cómo uno saca que f' de c es igual a 0? Bueno, primero hay que sacar la derivada. F' de x, ¿qué es? Bueno, sería 2x menos 3. ¿Ok? Y vean que f' de x es igual a 0 si 2x menos 3 es igual a 0. Y eso significa que x es igual a 3 medios. Entonces, em, vea, dice que el número c tiene que estar entre 1 y 2 y el que estamos hallando nosotros es 3 medios. ¿Ok? Por lo tanto, el valor de c es 3 medios. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto?
Bueno, vamos a seguir. Voy a ponerles otro ejemplo. Dice así, verifique que la función y le llamamos f de x igual a coseno de 2x satisface las tres hipótesis del teorema de Rolle. En este intervalo que sería 0pi. Luego encuentre los números c y satisface el teorema de Rolle. Excelente. Muy bien, entonces como solución vamos a poner lo siguiente. Ok. Son tres hipótesis las que tiene ok, dice Daniela, otro ejemplo. Este ejemplo es el otro. Em, a ver, a ver. Ok. Dice, las tres hipótesis son que la función es continua en el intervalo, que es derivable en el intervalo abierto y además de eso, las imágenes de los extremos son iguales. Eso es lo que hay que verificar. Y una vez automáticamente por el teorema, tenemos que va a existir un número C. Un número C que está en el intervalo abierto tal que f' de C es 0. Aunque no conozcamos el número por el teorema, existe. ¿Ok? Entonces, vean, igual. Lo primero es número 1. Bueno, voy a poner A. F es continua en el intervalo que va de 0 hasta pi, porque la función es la función coseno. La función coseno, ¿se acuerdan? Bueno, en precálculo ya vieron como que la función coseno era algo así. Ahí va, ahí va. ¿Ok? Y es continua, o sea, no hay ningún tipo de restricciones que tenga la función en el denominador, no tiene un denominador, entonces está bien. Número 2, bueno, parte B sería. La parte B es que su derivada es, vean que f' de x, la derivada de coseno de 2x es menos sen de 2x por 2. ¿Ok? Entonces es derivable. Ya tengo que es derivable en el intervalo y también que es continua. Me hace falta probar que los extremos del intervalo son iguales. Entonces, la parte C sería hacer lo siguiente. Preguntarse si f de 0 es igual a f de pi, que son los extremos. Eso es cierto. Vamos a ver. En efecto, ¿cuánto es f de 0? F de 0 nos dice que es coseno de 2 por 0. O sea, eso es coseno de 0, pero el coseno de 0 es 1. Y si quiero sacar
el pi, que sería coseno de 2pi. Coseno de 2pi también es igual a 1. ¿Ok? Bueno, ustedes lo pueden sacar con la gráfica o bien la misma calculadora les va a dar el resultado. ¿Ok? Entonces, por el teorema de Rolle, existe un número c que está desde 0 a pi, pero vean que es abierto. De 0 a pi, tal que f' de c es igual a 0. Hasta ahí llega la parte del ejercicio, ¿verdad? Porque dice que satisface, ¿verdad? Las hipótesis del teorema de Rolle y ya tengo que existe un C. Ahora, la otra pregunta que me dicen es que encuentre esos números C que satisfacen el teorema de Rolle. Yo sé que existen hasta el momento, pero no los he determinado. No sé cuáles son. Entonces hay que sacarlos. Entonces, vamos a ver. Esta es la parte, el ejercicio, bueno, sería el D, ¿no? Bueno, la parte D. Básicamente, lo que hay que ver es determinar los números críticos, ¿no? ¿Verdad? O sea, cuando f' de c es igual a 0, primero tenemos que sacar la derivada. F' de x ya sabemos que es menos seno, voy a poner menos 2 sen de 2x. Eso es lo que sé, ¿ok? Bueno, vamos a hacerlo un poco más de acuerdo al c. F' de c es igual a 0 si menos 2 seno de 2c es igual a 0, porque nosotros ya habíamos determinado el valor de la derivada aquí. Eso significa entonces, mando el menos 2 a dividir, me queda que el seno de 2c es igual a 0, ¿ok? Así que, ¿cuándo esto es igual a 0? Bueno, para eso hay varias formas de hacerlo. Voy a usar la estándar, que si ustedes tenían aquí este círculo, y aquí tenían los valores, ¿verdad? Este valor era de X, este valor es de Y. Entonces van a tener este par, este puntito sería X, Y. Y eso se pone como coseno de X, cos, cos, cos de un ángulo con seno de un ángulo. Y el ángulo es ese que está ahí. Resulta que cuando nosotros llegamos aquí a 1, el valor de X, o sea, cuando nosotros llegamos aquí, ¿verdad? El valor de X vale 0 y el valor de Y vale 1. Pero eso es cuando el ángulo es pi medios. Yo quiero saber cuáles son los valores aquí 0. O sea, cuando el Y vale 0. El Y vale 0 cuando nosotros nos ubicamos o aquí o nos ubicamos aquí. Por lo tanto, dado que a nosotros nos están diciendo que este es el intervalo de 0 a pi, lo que hay que hacer es decir, bueno, primero,
Si 2c es igual, en una primera instancia sería igual a cero, que sería esta parte. O cuando el 2c es igual, ahora aquí, que sería pi. ¿Ok? Solo está aquí o acá. Pero en el primer caso no se puede porque aquí diríamos entonces que c es igual a cero. Pero vean que tiene que estar entre el intervalo abierto 0 pi. Entonces no puedo agarrar a cero. Este no me sirve. Aquí me están diciendo, en el segundo caso, que c es igual a pi medios. Entonces, ¿está aquí en este intervalo? Sí. De hecho, está a la mitad. Por lo tanto, los valores, o sería un valor nada más, porque el valor de c es pi medios. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Ok, bueno, ustedes pueden buscar prácticas en relación a esto y tratar de hacer alguna para que le den una aplicación al teorema de rol. Vamos a terminar con el teorema del valor medio. Ok, el teorema del valor medio. Vean lo que dice. Si f es continua en a, b, que es un intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, es la misma hipótesis del teorema de Rolle casi. Existe un número c que pertenece al intervalo abierto tal que f' de c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. A ver, me gustaría que alguien me dijera aquí qué le hace falta a este teorema para que sea el teorema de Rolle. Por favor, a ver, contesten. Que la imagen de A sea igual que la de B. Ok, ¿y cuál era la conclusión en el teorema de Rolle? La conclusión era que f' de c era igual a cero. Vean ustedes que si ustedes reemplazan, o sea, si esto es igual, si f de b es igual a f de a, esto es cero. Por lo tanto, la conclusión se obtiene automáticamente. ¿De acuerdo? Ok, entonces, em, vamos a ver. Vamos a ver. Ujú, un corolario. Vamos a hacer un corolario.
Vean lo que dice. Si f' de x es igual a g' de x, y esto es para todo x que pertenece al intervalo a, b, entonces f menos g es una constante en el intervalo abierto. Esto significa que f de x es igual a g de x más una constante k. Ok. Básicamente, si ustedes integran aquí con el teorema de Rolle, perdón, con el teorema de, ¿se acuerdan del teorema de el teorema fundamental del cálculo? Ok, me da f de x y el otro me da g de x y había que sumar una constante siempre. Básicamente es eso. Muy bien. Aquí ya son las 2:30. Ya se me acabó el tiempo. Am, bueno, chicos y chicas, los que quedaron. em, bueno, no sé si ustedes, bueno, al parecer todos pusieron un corazoncito 24 de que el examen estaba muy difícil. Bueno, voy a revisarlo bien, a ver qué tal, cómo reaccionaron. En realidad, creo que varias cosas, o sea, varias cositas de las que estaban en el examen también estaban en el folleto, bueno, en el folleto y en las clases que vimos. Em, bueno, ahí yo, cuando lo revisemos, ahí les voy a decir dónde, más precisamente. Y también les puedo pasar la solución del examen para que ustedes vean cómo se resolvía, pero hasta después de que lo vaya revisando. Am, Como yo les dije anteriormente, recuerden que, o sea, el hecho de que vamos un poco atrasados, que es inevitable porque no hemos tenido tiempo como para recuperar clases, ha obligado a hacer lo que pasa, ¿no? O sea, no es culpa ni de ustedes ni mía. Entonces, para que eso no pase en el tercer parcial, tenemos que recuperar clases. Al menos una clase. Yo creo que con una clase que recuperemos nos nivelamos para poder hacer el tercer parcial junto con los demás. Porque si no hacemos eso, les va a tocar hacer otro tercer parcial diferente. Entonces, bueno, tendríamos que ver qué día puede ser virtual la clase para que no tengan que ir a la U. Em, a ver qué día nos ponemos de acuerdo para que podamos recuperar, porque es la única forma. Incluso, o sea, podríamos tomar un tiempo de las clases de consulta para poder avanzar un poquito. Em, bueno, eso sería. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una consulta. Yo no fui la última clase que fue el jueves pasado.
¿Usted el próximo jueves va a llevar los primeros exámenes? Sí, yo se los iba, o sea, el jueves, ahí los tengo en la casa, porque solo como 3 personas fueron. Se los puedo llevar el jueves. Ok, Sí. Ujú. gracias. Ya. Bueno. Eh, consultas no tienen con respecto al tercer parcial sería, ¿no? Ahora. Todavía no han estudiado. Supongo que no. Bueno, les animo a estudiar y también poder aprovechar las consultas del jueves para que me consulten bien, ¿verdad? Me pregunten cualquier cosa. Ahí quedamos atentos entonces. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.